Una sombra de preocupación se cierne sobre la zona de conflicto, mientras el mundo observa una danza macabra de desinformación y preparación para el invierno. Entre movimientos estratégicos y la fría realidad de la corrupción, una jugada de ajedrez militar podría cambiarlo todo, dejando a muchos en la oscuridad. ¿Están preparados para el impacto? Pregunta para ustedes. ¿De qué ciudad y país nos están sintonizando en este momento? Compártanlo en los comentarios. Los medios de la zona de conflicto reportaron movimientos de tropas rusas hacia Pokrovsk, interpretándolo como una acumulación para una gran ofensiva. Fuentes rusas habrían trasladado unidades de la dirección de Sumy hacia Pokrovsk, mientras el general Andrei Mordichev fue nombrado primer subjefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas rusas. Este es un cambio interno significativo en el liderazgo militar ruso. Paralelamente, se discute un plan ruso de gran escala para atacar la infraestructura energética de la nación de Ucrania, esperado para la segunda quincena de septiembre. El objetivo, paralizar el 80% de su capacidad de generación. Esto es devastador. Los ataques de la zona de conflicto a Crimea, específicamente el puente de Kerch y otras infraestructuras, han aumentado. Se ven como la preparación de una cabeza de puente para operaciones mayores. El analista ucraniano Vladimir Skoch reveló una corrupción generalizada en la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, con precios específicos para la aprobación de leyes, $50,000 para leyes menores y entre 300,000 y 400,000 para las importantes. Los conflictos internos dentro del liderazgo ucraniano crecen, particularmente entre Zelensky y la cúpula militar, como Zaluzhny. Esta tensión es palpable. Crece la fatiga y el distanciamiento de los aliados occidentales hacia la nación de Ucrania. Esto conduce a un plan B, enfocado en el control post-colapso, más que en la victoria, y la búsqueda de un nuevo líder más dócil. Pregunta para ustedes. ¿De qué país y ciudad nos están viendo ahora mismo? ¿Por qué todo esto importa ahora? Las consecuencias para la seguridad, la economía y la región son enormes. La desinformación, como las flechas en los mapas que dibujan los medios de la zona de conflicto, puede llevar a errores estratégicos mortales. La posible parálisis del 80% de la capacidad energética de la nación de Ucrania no es solo un número, es una inminente catástrofe humanitaria. Imagine un invierno sin calefacción ni luz, una sociedad sumida en el frío y la oscuridad. La vida diaria se vuelve una lucha por la supervivencia. Esto afecta a millones de personas. La corrupción expuesta en la Rada no solo indigna, sino que revela la fragilidad institucional de la zona de conflicto. ¿Cómo puede un gobierno funcionar eficazmente cuando sus leyes tienen precio? La confianza de la población se desvanece. La supuesta fatiga occidental implica un cambio de prioridades geopolíticas, dejando a un país en crisis. Los conflictos internos, como la fricción entre Zelensky y Zaluzhny, inmovilizan la toma de decisiones en un momento crítico. Díganos, ¿qué afirmación o dato les gustaría que verificáramos en nuestro próximo programa? Según el bloguero militar Aslan Nahushev, se murmura sobre una maniobra rusa mucho más grande y significativa que la de Pokrovsk, una que sacudirá a Kiev y será una sensación para el mundo entero. Esto contrasta con las interpretaciones de los medios de la zona de conflicto, que actúan como niños con rotuladores, dibujando mapas. Algunos expertos sugieren que Moscú permite que se fijen en Pokrovsk para desviar la atención. ¿Es una táctica maestra de engaño? Otros creen que la ayuda occidental no busca la victoria, sino controlar las secuelas. Una traición encubierta, dicen. ¿Manejo del colapso en lugar de apoyo verdadero? La supuesta tasa no oficial para el lobby legislativo en la Rada es vista por muchos como corrupción sistemática a nivel estatal. Es obsceno que en medio de la guerra la élite se enriquezca. El conflicto de poder entre Zelensky y Zaluzhny es una parálisis del liderazgo, augurando una posible lucha civil interna. Es una visión desalentadora. Los motivos son claros. Rusia busca una reubicación estratégica y una asignación eficiente de fuerzas. El nombramiento de Mordichev,
un general descrito como estrella en ascenso, dinámico y decisivo, refleja un deseo de mando proactivo y orientado a resultados. Su historial en Mariupol y Avdiivka, donde cortó a Avdiivka por la mitad, habla de su agresividad y tácticas no estándar. La élite del país vecino busca más ayuda occidental, mantener una fachada de control y enriquecerse, pero en privado susurran sobre negociar con Moscú. ¿Doble cara? Los aliados occidentales buscan mantener influencia, incluso sobre los restos de un Estado, y reemplazar a un tóxico Zelensky. Es pragmatismo por encima de los ideales proclamados. ¿Creen que el plan B occidental es un plan de salvamento o una estratagema encubierta? ¿A quién le confían más en esta historia? Un nombre o un medio, por favor. La historia nos ha mostrado la eficacia de los ataques de decapitación a la infraestructura. Piensen en las campañas de bombardeo en conflictos pasados, buscando desmoralizar y desorganizar al enemigo. Hemos sido testigos de cómo la corrupción de la élite puede desestabilizar naciones enteras, minando la confianza pública y la capacidad de resistencia. La metáfora del juego de ajedrez militar, con sus fintas y engaños, es tan antigua como la guerra misma. Las grandes estrategias se basan en la sorpresa. La importancia de un liderazgo fuerte y decisivo en tiempos de guerra es innegable. Contraste esto con la figura descrita de Zelensky, sumido en la histeria y las demandas interminables. El puente de Kerch, un objetivo recurrente, destaca su importancia estratégica y simbólica en el conflicto. Cada ataque a él es un recordatorio de los intentos de aislar la península. ¿Qué acontecimiento en el conflicto ucraniano-ruso ha sido subestimado por los medios de comunicación masivos? Explíquenos sus razones. ¿Qué nos espera? Militarmente, una posible sorpresa estratégica rusa ante los cálculos erróneos de la nación de Ucrania podría llevar a grandes ofensivas. El riesgo económico y social es el colapso inminente del sistema energético, causando apagones masivos, falta de calefacción invernal y el fin de servicios esenciales. Esto desataría una crisis humanitaria devastadora y destruiría la economía. Políticamente, la fragmentación del liderazgo ucraniano se agudizará, con un posible vacío de poder y el colapso de la autoridad central. Occidente perderá su confianza. La credibilidad de la nación vecina como Estado funcional se verá totalmente socavada por la corrupción y las disputas internas. El peor escenario para la nación de Ucrania es el colapso energético que sumerge al país en el caos. La resistencia militar se desmorona por falta de apoyo, y los conflictos internos escalan, llevando a una capitulación rápida o una fragmentación territorial. Occidente simplemente los abandona. Para Rusia, el mejor escenario es que el engaño estratégico funcione, logrando un avance militar decisivo e inesperado. El golpe energético paraliza la capacidad del otro país para resistir, forzando una rendición incondicional o negociaciones extremadamente favorables. Lo más probable es una guerra de desgaste con el objetivo de paralizar sistemáticamente la infraestructura de la nación de Ucrania, lo que lleve a un colapso lento pero inevitable de la resistencia, exacerbado por conflictos internos y la fatiga occidental. Un giro inesperado positivo para Rusia sería un golpe interno o un cambio político en el país vecino que lleve a un gobierno prorruso, terminando el conflicto rápidamente. Comenten, ¿cuál es su pronóstico sobre cuándo ocurrirá un cambio drástico en el liderazgo de la nación de Ucrania? Un mes y una razón. Rusia ganaría al lograr sus objetivos estratégicos, degradando la capacidad militar y económica de la nación de Ucrania y consolidando el control sobre sus territorios deseados. El gobierno y la élite del país vecino perderían poder político, territorio y legitimidad. Su población sufriría inmensas penurias. Los aliados occidentales perderían prestigio si su proyecto en la nación de Ucrania falla, pero ganarían control sobre un estado sucesor más débil y maleable, gestionando la fase de post-colapso. El pueblo de la nación de Ucrania, en última instancia, sería el gran perdedor, atrapado entre una élite corrupta, la indiferencia occidental y la presión militar rusa.
La inminente crisis energética, con la amenaza de un invierno sin luz ni calor, apela directamente al miedo. La polarización es clara. Una Rusia estratégica y astuta, enfrentada a una nación de Ucrania incompetente y corrupta, y un Occidente manipulador. Se recurre a valores como la brillantez estratégica y la decisión del ejército ruso, mientras se expone la hipocresía y la corrupción del gobierno ucraniano. Las constantes referencias a expertos y blogueros militares pretenden dar credibilidad a las afirmaciones, creando una sensación de información interna. Las consecuencias catastróficas se presentan como inevitables, y la nación en su conjunto, la población civil, se presenta como una víctima, atrapada entre sus líderes corruptos, la manipulación occidental y la presión militar rusa. Esto genera empatía, pero refuerza la idea de que el liderazgo de la nación en cuestión está fallando a su pueblo. Zelensky es un político desesperado y egoísta. Las élites de la nación en guerra son corruptas y egoístas, dispuestas a abandonar el barco. Los aliados occidentales son pragmáticos, cínicos y acaban abandonando a la zona de conflicto. El porcentaje del 80% de destrucción energética se enfatiza con la contundencia. El 80% de la energía de la zona de conflicto será pulverizada. La secuencia temporal de 2 semanas hasta el colapso crea una urgencia alarmante. Solo quedan 2 semanas para la nación como la conocemos. No subestimen el poder de la corrupción. Las cifras específicas, como los 50,000 o los 300,000 dólares por leyes en la Rada, se exponen para maximizar el choque y la indignación. Revelan la profundidad de la avaricia que existe. Los niños con rotuladores, para describir a los medios de la zona de conflicto, que actúan con la ingenuidad de un niño. El tiempo de la zona en disputa se acaba. El colapso se siente inminente. Es una cuenta regresiva. Mientras el país vecino dibuja flechas en sus mapas, la realidad se vuelve más fría, más oscura. ¿Podrá su pueblo sobrevivir a este invierno si las bombas caen sobre su energía? Las élites se salvan, pero el ciudadano de a pie. Se avecina un juego de ajedrez donde el tablero es la vida de millones y las piezas, sus líderes. Para entender la magnitud de la crisis humanitaria que se avecina, es crucial considerar el impacto de la infraestructura energética en la vida cotidiana. Sin electricidad, los hospitales no pueden funcionar, los sistemas de saneamiento se paralizan y la distribución de agua potable se interrumpe. Las temperaturas invernales en Ucrania pueden descender drásticamente, haciendo que la falta de calefacción no sea solo una comodidad, sino una amenaza existencial, especialmente para los más vulnerables, niños, ancianos y enfermos. La disrupción de las cadenas de suministro de alimentos también se volvería inevitable, exacerbando la hambruna y la desesperación. Los informes de inteligencia sugieren que Rusia ha estado acumulando un arsenal significativo de misiles y drones para esta campaña de ataques a la infraestructura energética, aprendiendo de las lecciones del invierno pasado. Esto no es solo una estrategia militar, es una herramienta de guerra psicológica, diseñada para quebrar la moral de la población y forzar la rendición sin necesidad de un asalto terrestre masivo. La resiliencia del pueblo ucraniano ha sido notable hasta ahora, pero la fatiga de la guerra y las condiciones extremas del invierno pondrían a prueba sus límites más allá de lo imaginable. La corrupción en la Rada Suprema no es un fenómeno nuevo, pero su exposición en medio de un conflicto a gran escala es particularmente dañina para la moral y la confianza internacional. La venta de leyes por precios específicos crea un sistema de justicia de dos niveles, donde la élite se beneficia y la población sufre. Esta disfunción interna debilita la capacidad del gobierno para movilizar recursos y coordinar una defensa efectiva, entregando a Rusia una ventaja sin necesidad de disparar un solo tiro. La analogía del cáncer interno, que devora el Estado desde dentro, no es exagerada en este contexto. El distanciamiento de los aliados occidentales se manifiesta en la reticencia a proporcionar armamento más avanzado y en la disminución de la ayuda financiera.
Esta fatiga no es solo por el costo económico o la duración del conflicto, sino también por la percepción de que la ayuda es ineficaz o se desvía debido a la corrupción. La idea de un plan B centrado en el control post-colapso sugiere que los aliados están preparándose para un escenario en el que Ucrania, tal como la conocemos hoy, deje de existir como un Estado soberano y funcional. Esto es un reconocimiento tácito de la posibilidad de una derrota ucraniana y un intento de gestionar las consecuencias geopolíticas, en lugar de prevenirla activamente. La búsqueda de un nuevo líder más dócil no es menos que una injerencia en la soberanía, diseñada para asegurar que cualquier gobierno futuro se alinee con los intereses occidentales. El conflicto entre Zelensky y Zaluzhny, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es un síntoma de estas presiones. La fricción entre el liderazgo político y militar en tiempos de guerra es peligrosa, ya que puede llevar a decisiones descoordinadas, estrategias militares ineficaces y una desmoralización de las tropas. Se rumorea que Zaluzhny, con su popularidad entre el ejército y una reputación de pragmatismo, podría ser visto por Occidente como una alternativa más estable y menos problemática que Zelensky, cuyo estilo de liderazgo ha sido descrito como errático y confrontacional. La maniobra rusa, mucho más grande y significativa que la de Pokrovsk, alude a la posibilidad de una operación de cerco a gran escala o un avance profundo en un sector inesperado del frente. La táctica de desviar la atención hacia un punto, mientras se prepara un golpe mortal en otro, es una estrategia de guerra clásica. La sorpresa estratégica puede cambiar el curso de un conflicto rápidamente, especialmente si el enemigo está gastando recursos y atención en el lugar equivocado. Esto se alinea con la doctrina rusa de engañar y sorprender al adversario, explotando sus debilidades y percepciones erróneas. El nombramiento de Morbichev, un general conocido por su agresividad y capacidad para ejecutar ataques decisivos, refuerza la idea de que Rusia está preparando una ofensiva a gran escala. Su éxito en Mariupol y Avdiivka, puntos clave en el conflicto, le ha ganado la reputación de ser un estratega implacable. La tasa no oficial para el lobby legislativo en la Rada es un ejemplo flagrante de cómo la corrupción se ha institucionalizado. Los precios para aprobar leyes esenciales, incluso leyes relacionadas con la defensa o la ayuda humanitaria, desvían recursos vitales y socavan la legitimidad del gobierno. Esto no solo enfurece a la población ucraniana, que está sacrificando vidas y medios de subsistencia, sino que también erosiona la confianza de los socios internacionales que están canalizando miles de millones de dólares en ayuda. Muchos argumentan que mientras esta corrupción persista, cualquier ayuda externa será fundamentalmente ineficaz para lograr la victoria. La creencia de que la ayuda occidental busca controlar las secuelas en lugar de lograr la victoria es una narrativa poderosa que gana tracción. Si los aliados están ya pensando en el manejo del colapso, ¿qué mensaje envía esto a las tropas en el frente y a la población civil? Sugiere una traición encubierta, un abandono gradual que dejará a Ucrania lidiando con las ruinas. Este cinismo fomenta la desconfianza y podría llevar a una mayor desmoralización. Se habla de que Occidente quiere un Estado maleable que pueda ser fácilmente influenciado, incluso si eso significa la fragmentación de Ucrania. El puente de Kerch, un símbolo de la anexión rusa de Crimea, ha sido un objetivo constante para Ucrania. Cada ataque exitoso no solo interrumpe las rutas de suministro rusas, sino que también representa una victoria simbólica y un desafío directo a la narrativa rusa de control total. Sin embargo, su importancia estratégica es aún mayor, dado que su inhabilitación dificultaría significativamente la logística militar rusa en el sur de Ucrania, lo que podría ser crucial para cualquier operación a gran escala. La pregunta sobre qué acontecimiento ha sido subestimado por los medios masivos es pertinente. Posiblemente, la escala de la corrupción interna en Ucrania y su impacto en la capacidad de resistencia del país, o la sofisticación de las operaciones de desinformación rusas,
que han logrado sembrar dudas y divisiones dentro de las propias filas ucranianas y entre sus aliados occidentales. También la planificación a largo plazo de Rusia para una guerra de desgaste, que no busca una victoria rápida, sino un colapso gradual del Estado ucraniano. El peor escenario para Ucrania es casi apocalíptico. Un invierno frío, oscuro y sin servicios básicos. Una economía en ruinas, un gobierno fragmentado y sin autoridad, y el abandono total de sus aliados. La resistencia militar se volvería insostenible sin suministros, moral y liderazgo. Esto podría llevar a una capitulación rápida o a una fragmentación territorial, donde algunas regiones se declararían independientes o se unirían a Rusia. La población se vería forzada a huir, creando una crisis de refugiados masiva, o a sobrevivir en condiciones extremas bajo un gobierno inestable o de ocupación. Para Rusia, el mejor escenario no es solo ganar la guerra, sino redefinir la arquitectura de seguridad en Europa Oriental. Si logran un golpe interno o un cambio político en Ucrania que instale un gobierno prorruso, el conflicto podría terminar en sus términos, cimentando su influencia en la región y demostrando la incapacidad de Occidente para sostener a sus aliados. El control sobre la infraestructura energética de Ucrania sería una herramienta de palanca permanente. Lo más probable es una prolongada guerra de desgaste. Rusia continuará con ataques sistemáticos a la infraestructura civil y militar, buscando desangrar a Ucrania lentamente. La fatiga interna y externa crecerá y la presión de la población sobre el liderazgo ucraniano para negociar aumentará. Los conflictos internos en Ucrania se intensificarán, creando un clima de inestabilidad y fragmentación política. Occidente seguirá una estrategia de contener daños, proporcionando la asistencia mínima necesaria para evitar un colapso total, pero sin el compromiso de una victoria decisiva. El pronóstico sobre un cambio drástico en el liderazgo de Ucrania es especulativo, pero dadas las tensiones internas y la presión externa, podría ocurrir en los próximos meses, quizás antes de la primavera. La razón podría ser una combinación de factores: una importante derrota militar, el colapso de la infraestructura energética que genere una crisis humanitaria incontrolable, o una pérdida de confianza total de Occidente que culmine en una retirada de apoyo. El público ucraniano, al enfrentar una calamidad humanitaria, podría perder la fe en su actual liderazgo. Al final, el pueblo de Ucrania es quien más perderá. Atrapado entre una élite corrupta que dilapida recursos y vende el futuro del país, una Rusia implacable que busca subyugarlo y un Occidente pragmático que prioriza sus propios intereses y está dispuesto a abandonar a su aliado, los ciudadanos ucranianos enfrentarán penurias incalculables. Las secuelas de esta guerra transformarán no solo el mapa geopolítico de Europa, sino también la vida de millones de personas que se verán obligadas a reconstruir sus vidas en un país devastado. La narrativa explícita en este análisis busca movilizar emociones: el miedo a la catástrofe humanitaria, la indignación por la corrupción, el asombro por la astucia rusa y la decepción por la hipocresía occidental. Al pintar a Zelensky como histérico y la élite como egoísta, se deslegitima el liderazgo ucraniano y se sugiere que el colapso es inherente a su propia naturaleza. La precisión de las cifras, como el 80% de la capacidad energética a pulverizar o los $50,000 por ley, se usa para impactar y dar una imagen de conocimiento interno y fidedigno. La urgencia del "solo quedan 2 semanas" intensifica la sensación de una cuenta regresiva que lleva a un desenlace inevitable. La retórica utiliza analogías impactantes, como los niños con rotuladores, para describir los medios, lo que menosprecia su análisis y sugiere una falta de seriedad en su cobertura. La imagen de un juego de ajedrez, donde las vidas de millones son las piezas, subraya la inhumanidad del conflicto y la responsabilidad de los líderes. Este tipo de lenguaje busca involucrar emocionalmente al espectador y validar la perspectiva presentada, a menudo con una inclinación clara hacia la crítica del lado ucraniano y occidental. En este tablero de ajedrez geopolítico,
La vida de las personas es la apuesta más alta. ¿Están dispuestos a aceptar el precio que pagará la población por las decisiones de su gobierno? Compartan sus pensamientos. Suscríbanse a nuestro canal para seguir recibiendo análisis profundos y sin filtros sobre los eventos que transforman nuestro mundo. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Queremos escuchar su voz. Denle me gusta a este video si creen que este tipo de análisis es crucial en estos tiempos turbulentos. La historia no solo se escribe en los campos de batalla, sino en las discusiones de los poderosos, en los pasillos de la corrupción y en el sufrimiento de los civiles. Es un recordatorio sombrío de que, sin importar quién gane militarmente, el verdadero coste siempre lo paga el pueblo. La geopolítica fría y calculadora a menudo ignora las vidas humanas, pero en el fondo de cada estrategia militar y cada juego de poder, hay un hogar deshecho, una familia rota, una vida perdida. La narrativa de la fatiga occidental no es simplemente un cambio de prioridades. Es una declaración implícita de que ciertos conflictos, a pesar de sus horrores, tienen una fecha de caducidad en la agenda de la ayuda internacional. Este plan B no es un salvavidas, sino un plan para la contención de daños en caso de que el proyecto ucraniano colapse por completo. La idea de reemplazar a Zelensky por un líder más dócil no solo socava la soberanía, sino que sugiere una manipulación política interna para asegurar intereses externos, independientemente de la voluntad democrática. Estos son los oscuros tratos que se rumorean en los círculos de poder, donde la conveniencia política a menudo supera los principios morales. La historia nos enseña que la desilusión puede ser tan devastadora como cualquier bomba, desmoralizando a una población que siente que ha sido abandonada a su suerte. La corrupción expuesta en la Rada no es un mero escándalo, sino una herida profunda en el tejido de la nación, que permite que el enemigo no solo ataque desde fuera, sino que se infiltre y destruya desde dentro. La confianza se desvanece, y con ella, la capacidad de la sociedad para unirse y resistir. La transparencia es un lujo que Ucrania no puede permitirse en medio de esta guerra, y sin embargo, su ausencia es lo que la está debilitando más. La reubicación de tropas rusas y el nombramiento de Morbichev son movimientos de un ajedrecista experimentado, que busca la debilidad y la explotación con cada movimiento. La guerra no es solo una cuestión de fuerza bruta, sino de astucia, engaño y una profunda comprensión de la psicología del adversario. Rusia está jugando una partida de ajedrez a largo plazo, no solo para ganar la guerra, sino para redefinir el orden geopolítico en la región y para enviar un mensaje contundente a Occidente. La capacidad de un país para resistir no solo depende de su armamento, sino de la cohesión interna y la fe en sus líderes. Si estos pilares se derrumban, la victoria es casi imposible. El invierno se acerca, y con él, la prueba definitiva para Ucrania. La luz y el calor serán los bienes más preciosos, y su ausencia será un arma tan potente como cualquier misil. La amenaza del 80% de la capacidad energética paralizada no es solo un número, es la promesa de una pesadilla helada, una oscuridad que podría extinguir la última chispa de resistencia. La supervivencia se convierte en el único objetivo. La desesperación es un campo fértil para el colapso. En este oscuro panorama, el futuro de Ucrania pende de un hilo, y el mundo observa, no solo como espectador, sino como cómplice silencioso en la tragedia. El análisis de la situación en Ucrania es multifacético y abarca desde movimientos militares estratégicos hasta dinámicas políticas internas y la influencia de la corrupción. La inminente crisis energética, que podría paralizar el 80% de la capacidad de generación de Ucrania, se presenta como una catástrofe humanitaria con el objetivo de quebrar la moral y la resiliencia de la población. Esta estrategia rusa de debilitamiento sistemático de la infraestructura es una continuación de tácticas observadas en inviernos anteriores, pero con una escala potencialmente mucho mayor. La corrupción endémica en la Rada Suprema, con precios específicos para la aprobación de leyes, no solo es un signo de disfunción institucional, sino que también socava la confianza internacional y la eficacia de la ayuda occidental.
Esta situación interna se agrava con las tensiones entre el liderazgo político, representado por Zelensky, y la cúpula militar, como Zaluzhny. Esta fricción interna puede paralizar la toma de decisiones críticas en un momento de guerra, debilitando la capacidad de Ucrania para responder eficazmente a las amenazas externas. La fatiga occidental es otro factor crucial, que se traduce en un posible Plan B enfocado en el control post-colapso más que en la victoria, y la búsqueda de un líder más dócil. Esto sugiere un cambio en las prioridades geopolíticas de los aliados occidentales, lo que podría llevar a un abandono gradual de Ucrania y a la gestión de las consecuencias de una posible derrota. Desde la perspectiva militar, los movimientos de tropas rusas hacia Pokrovsk, la reorganización del liderazgo militar con el nombramiento de Andrei Morvichev y los rumores de una operación rusa mucho más grande y significativa apuntan hacia una ofensiva inminente. Estas operaciones podrían utilizar el engaño estratégico para desviar la atención de los medios y el ejército ucraniano buscando un golpe decisivo. La efectividad de estos ataques estratégicos a la infraestructura y la lógica militar del juego de ajedrez subyacen en la capacidad de sorpresa y la desmoralización del enemigo. Las consecuencias de estos desarrollos son inmensas. Militarmente, el riesgo de grandes ofensivas rusas. Económica y socialmente, el colapso del sistema energético podría llevar a una crisis humanitaria masiva, afectando la calefacción, la luz y los servicios esenciales para millones de personas. Políticamente, la fragmentación del liderazgo ucraniano y la pérdida de confianza occidental podrían llevar a un vacío de poder y al colapso de la autoridad central. El peor escenario para Ucrania incluye un colapso energético que sumerge al país en el caos, el desmoronamiento de la resistencia militar debido a la falta de apoyo y la escalada de conflictos internos que lleven a una capitulación rápida o una fragmentación territorial. Para Rusia, el mejor escenario sería un avance militar decisivo y un golpe energético que paralice a Ucrania, forzando una rendición o negociaciones favorables. Lo más probable es una guerra de desgaste con un colapso lento, pero inevitable de la resistencia ucraniana. En última instancia, el análisis sugiere que el pueblo ucraniano sería el gran perdedor, atrapado entre una élite corrupta, la indiferencia occidental y la presión militar rusa. La retórica utilizada en el texto es emotiva y busca generar una respuesta visceral, apelando al miedo y la indignación, presentando a Rusia como estratégica, a Ucrania como incompetente y a Occidente como manipulador. La urgencia de la cuenta regresiva y las cifras específicas se utilizan para enfatizar la gravedad de la situación. Finalmente, se hace un llamado a la audiencia para que reflexione sobre el precio que pagará la población por las decisiones de su gobierno. La situación es una compleja interacción de fuerzas internas y externas, donde la supervivencia de Ucrania como un Estado funcional está en juego. La transparencia sobre la corrupción, la cohesión del liderazgo y el apoyo sostenido de los aliados serán cruciales para determinar el resultado de este conflicto. Sin embargo, la perspectiva presentada sugiere que estos elementos están fallando, llevando a una inevitable catástrofe. La profundidad de la crisis no permite soluciones sencillas, y la humanidad se enfrenta a uno de sus retos más difíciles en tiempos recientes. La incertidumbre del futuro se cierne sobre millones de personas, cuyas vidas cuelgan de hilos muy finos. ¿Qué han podido observar o experimentado en sus áreas locales que refleje esta dinámica global? Comenten, por favor, cómo creen que la desinformación afecta la percepción pública de este conflicto. La historia de Ucrania en este conflicto podría ser un sombrío recordatorio de lo que sucede cuando una nación es vulnerable a la corrupción interna y a las presiones externas, mientras que sus aliados muestran signos de fatiga y pragmatismo. La lección principal podría ser que la soberanía no solo depende de la fuerza militar, sino también de la integridad política y social. La capacidad de un país para resistir no es solo una cuestión de armamento, sino de la cohesión de su pueblo y la confianza en sus líderes. Si estos pilares se resquebrajan,
la victoria se vuelve inalcanzable, sin importar la cantidad de ayuda exterior. La guerra moderna es tanto una batalla por la percepción como por el territorio. Y en ese campo, Ucrania enfrenta desafíos formidables. Las palabras finales acentúan la urgencia y el carácter decisivo de los próximos eventos, consolidando la idea de que la situación es una cuenta regresiva hacia un punto de no retorno. La imagen de un juego de ajedrez, donde las vidas de millones son las piezas, eleva las stakes del conflicto a un nivel existencial. El texto termina con un llamado a la acción para la audiencia, pidiéndoles que se suscriban, comenten y expresen su opinión, buscando así involucrarlos emocionalmente y convertir al espectador en un participante activo en la discusión sobre estas graves amenazas que se ciernen sobre el país en cuestión. Comenten, ¿qué piensan de la idea de que la fatiga occidental es en realidad una estrategia encubierta para controlar las secuelas de una caída? Den su opinión con respeto y argumentos.